oceánico global, Osaka, la protección de la Patagonia, el Cabo de Hornos. Pero eso nos da pie para un poquito venirnos a nuestro país, por cierto, y ya en la conversación salieron algunos atisbos de la pelota al piso, la realidad real, lo que está hoy día también siendo contingencia. Este panel tiene por objetivo discutir, polemizar, pero desde la perspectiva no de la contingencia pura y dura, sino también con perspectiva de futuro. La idea es poner ideas que luego también puedan ser recogidas por otros actores, ¿no es cierto?, regionales. Fundamentalmente nos interesa esto, que en la región y en el sur de Chile tengamos opiniones y podamos contribuir efectivamente a la delimitación de las políticas públicas, a su aprobación, luego a su rayado de cancha concreto. El presupuesto, lo que dijo el presidente el día martes anunciando, ¿no es cierto?, el presupuesto tenía varias aristas en las cuales también nos toca desde la perspectiva de las preocupaciones que tiene este panel: cambio climático, protección ambiental, pero también vivienda, educación, que también tiene tanto que ver con esto. Hablamos, ¿no es cierto?, justamente de cuánto nos falta comprender las realidades para que podamos llegar a sentarnos a la mesa con ideas contributivas y colaborativas. Cuando hay que discrepar, pero cuando hay que colaborar también pretendemos que se colabore. Los invito a hacer una pasada por lo que fue la opinión, si tuvieron oportunidad de escuchar un poquito al presidente o leer un poco los resúmenes de lo que fue, ¿no es cierto?, la presentación de la Ley de Presupuesto 2026, con un énfasis en un tema que nos interesa acá: vivienda. Y vivienda, ¿no es cierto?, en este binomio, en esta ecuación con la protección ambiental, con los humedales, ya hablábamos, ¿no es cierto?, pero por sobre todo también con la calidad de vida, y al centro siempre, siempre ciudadanos y ciudadanas, o sea, chilenos y chilenas que quieren, desean y tienen que vivir mejor, porque ese es el mandato que también nos da la idea de tener una república en un contexto de democracia. Hablemos del presupuesto. Los invito a tener una opinión, si pudieron ver particularmente. Rabindranath, ¿quiere partir usted? Bueno, yo comparto. No, sí, Estado, pero todos dicen que la ley de presupuesto es la ley más importante de nuestro país. Yo coincido, pero también coincido con esa frase que dice que la responsabilidad fiscal y social siempre deben de ir de la mano. Coincido también con eso. Y por eso que los presupuestos son tan debatidos, y el presupuesto es, digamos, lo que nosotros queremos hacer y lo que vamos a disponer para hacer lo que tenemos, lo que hemos planteado. Y en ese sentido, y más encima en años de elecciones electorales, presidenciales, parlamentarias, sí, se empieza a desvirtuar todo. Y eso a mí no me gusta. Lo dije, no sé si ya estábamos al aire o... Yo creo que para dedicarse a la política hay que actuar con seriedad. La gente espera políticos serios que sean capaces de llegar a acuerdos. Porque todos podemos pensar de una forma u otra, pero cuando se trata de nuestro país, debemos hacer los mayores esfuerzos para consensuar y llegar a desarrollar y a mejorar la calidad de vida de nuestro país. Entonces, a mí me dificulta esto, porque se empieza a decir que este es el peor, y pasa en todos los gobiernos, pasa en todas las discusiones presupuestarias. El gobierno de turno le dan como caja, y en vez de enfocarnos en qué podemos hacer. Por ejemplo, tú hablaste de vivienda. Salió por ahí que había una deuda de más de $1.000 millones. Y qué bueno que el propio presidente de la Cámara Chilena de la Construcción lo haya salido a desmentir. Porque en vivienda, y Javier seguramente lo va a explicar mucho mejor que yo, vivienda es muy dinámico. Si proyectos, programas de un gobierno, los tiene que continuar el otro. Porque no es de la noche a la mañana que tú construyas poblaciones. Entonces, cuando uno empieza a leer las cifras y lee al propio presidente de la Cámara de la Construcción, uno se da cuenta que, claro, si cada gobierno trata de hacer la mayor soluciones habitacionales posible, porque tenemos como país un déficit tremendo. Un millón de viviendas. Entonces es imposible que un gobierno A, B o C lo solucione
en un periodo de 4 años. Entonces, por eso cuando yo hablaba, pongámonos de acuerdo en ciertos temas. El tema de la vivienda es un tema prioritario, pero para eso también tenemos que hacer otras cosas. Tenemos que regularizar terreno, tenemos que solucionar el problema de la urbanización, y los problemas que ustedes están viendo a nivel local, con las humedades, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que yo me quedo una sola para terminar. Hablamos mucho de seguridad. En el gobierno pasado, la seguridad bajó 0,4%. En este gobierno ha subido un 17,1%. La inversión en seguridad. La inversión. Estamos La inversión. En vivienda van a quedar en construcción como 127.000 viviendas. Y ya se han construido cerca de... 260.000. No, esa es la meta, pero La se han meta. construido 200 y tantas y ya están 80 y tantas otras mil. O sea, la meta que se propuso Monte la va a cumplir. Entonces, 214.000. tratemos de ayudarnos entre todos, pues si de eso se trata. Entonces, Ya. yo te digo una cosa y termino. Sí. Ojalá que se actúe con mayor seriedad, pensando en el bienestar sobre todo de las familias que más sufren y que más necesitan en este país. ¿Abierto? Sí, Javier. Ahí, Sí, yo me quiero, por favor. porque en el fondo nos pasamos al tema vivienda y claro, no es un tema cualquiera, es un tema que toca el alma de la familia chilena. Es un tema que posibilita el desarrollo de la familia chilena. O sea, es así de potente. Entonces, evidentemente que en política habitacional lo que se requiere es una certeza de largo plazo, de una continuidad en la política habitacional. Porque hemos dicho que son las familias las que están esperando las soluciones. Entonces, bueno, como Cámara, nosotros siempre hemos estado disponibles y con muy buena relación con el Ministerio, con Serviu, trabajando en este plan de emergencia habitacional, que se ha trabajado bien. Como debe ser por lo demás. Por supuesto, como siempre debe ser. Entonces, quiero decir que nos preocupa la situación nacional. Se instaló una cifra de $1.000 millones que no está del todo validada, se está levantando. Eso es lo que ha dicho el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Básicamente poniendo una voz de alerta, pero una pelota al piso. La voz de alerta es decir que desde mayo, y principalmente en las regiones metropolitanas y del Maule, yo aquí quiero hacer después, voy a irme de lo nacional a lo local, pero es un tema nacional que preocupa, porque son atrasos, son situaciones que claramente dificultan que las empresas puedan avanzar. Javier, entonces, espérate, a nivel local no tenemos esas situaciones. A nivel de los lagos, con el Servio y con el Ministerio se ha trabajado bien. Como Cámara quiero dar esa señal a nivel local, pero sí es un tema que estamos mirando a nivel nacional porque es muy delicado. A ver, perdón Javier, pero aquí, para que no quede duda de lo que dijo el presidente de vuestro gremio, presidente Echavarría, Sí, Alfredo. tenemos antecedentes, dijo, de que hay deuda en los contratos en ejecución. Pero obvio que tiene que haber deuda en los contratos de ejecución si no te pagan por adelantado la construcción de una población, pues. No, pero se refiere Entonces, a deuda vencida. Lógico. En ejecución, entonces, y dice, desde el primer momento en que esto empezó, tomamos contacto con el ministro. Él lo dice. Y hemos estado actuando permanentemente y nos ha solucionado los casos que le hemos presentado. ¿Ven? Entonces, tenemos también una conversación y el compromiso con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, de poder solucionar todo eso en el breve plazo. Y se han comprometido en que las deudas se van a pagar dentro del gobierno, dentro de los 5 meses que le quedan. Entonces, yo voy a eso. Sí, la Cámara ha hecho esa bajada al piso. Por eso. Entonces, ¿por qué alarmamos a la gente cuando se les están solucionando los problemas? Yo voy a eso, a la falta de seriedad con que a veces se actúa por sacar un pequeño dividendo político. El ministro Montes es el que ha instruido también una auditoría en el Servio de la Metropolitana, porque al Montes parecer es un tipo muy serio. las situaciones que se han reportado, al parecer estarían concentradas en la Metropolitana y es ahí. Maule. Y en Maule Sí, precisamente. sí, Santiago, pero por el tamaño por que volumen, tiene sí. la Metropolitana es ahí donde Entonces, se han generado los... Yo te insisto, actuemos con la mayor seriedad. Si la gente está cansada de estos dime y direte, quiere certeza, como dices tú,
quiere seriedad, La gente- quiere la solución a sus problemas. Vamos, a Yo ver. quiero, sí, digamos, que estamos está bien. bajando la pelota al piso y naturalmente en el ámbito de la construcción lo más importante es la oferta y la demanda en esta situación de mercado, obviamente. La virtud del Ministerio de la Vivienda, digamos, dirigido por Carlos Montes, desde el punto de vista de la sociedad civil, es un hecho inédito. Es el primer ministerio que tiene un instituto de formación dirigencial. O sea, Mira, el ministerio. ya. Ya, y lo creó el ministro Montes. Porque el tema de la demanda tiene que organizarse, porque el mercado así funciona mejor. Porque si tenemos el déficit que tenemos, ya, ¿cómo se programa ya resolverlo? Pero también depende de cómo las expectativas de la familia, como decía Es Javier, súper importante lo que está diciendo te das Tomás cuenta también, sí. de que tienen una canalización armónica para que no se transforme en lo que es, por ejemplo, esa toma de todo dudosa, de toma de cuánto fue inmobiliaria negra en San Antonio. ¿Ya? La organización de la comunidad para los efectos de que la demanda de vivienda tenga justamente estos ajustes a los pasos de inversión, la certidumbre que nos señala la Cámara y al mismo tiempo lo que implica en la economía de la construcción. Entonces, si el ministro Montes creó un instituto de formación dirigencial, es para que las organizaciones que, digamos, de esta demanda de vivienda se armonice. Y yo creo que es un gran aporte, justamente lo que estamos conversando, y que ha sido, disculpe que yo haya sido el majadero, o sea, la sociedad civil es un tercer actor que ha estado ausente. Si miramos para atrás, ¿ya? Porque hoy día la normativa hace que la voz nuestra regule justamente este diálogo todavía encapsulado entre los inversionistas y la institucionalidad. Momento, aquí estamos nosotros, tenemos que opinar. Ojo, y no solo cada 4 Montes años. abrió esa puerta o abrió varias, Absolutamente. abrió las Y puertas de... no solo cada 4 años, porque la evaluación que hace la sociedad civil de los gestores de la política ya, no es absolutamente insuficiente. Tiene que haber participación permanente y esa participación permanente va a estar dando por lo menos pistas para que ese encapsulamiento sea permeable a la dinámica que impone la sociedad civil. Yo quería preguntarle a Javier a propósito de esto, en términos de tiempo, ustedes en la Cámara Chilena de la Construcción, ¿cuánto es desde que se planea, se sueña un conjunto habitacional para solucionar en un barrio X hasta que se concreta, más o menos en tiempo? ¿De qué estamos hablando, Javier? Así para que también, a propósito de eso, de cómo modular expectativas, cómo controlar ansiedades y que efectivamente se transforman en reacciones a veces sociales no deseadas, pues. No, son ciclos largos, y la familia lo saben, ¿ah? Si la familia sabe que ellos tienen que 5 hacer años. su ahorro. Más, Yo diría más, que son más. 2 gobiernos, pueden ser 8 años. 8 años. Esto, Ya. o sea, evidentemente es en más de un periodo de gobierno. de todas maneras. Si lo que pasa es que tenemos que hacer mucho más como país. Tenemos que hacer mucho más porque si hablamos de 1 millón de viviendas, 1 millón de soluciones habitacionales, ha bajado el tamaño de esas viviendas porque los grupos familiares han ido bajando su tamaño por la menor natalidad. La inmigración viene a compensar un poco eso, pero son muchas soluciones habitacionales. Tenemos que hacer mucho más porque se gasta más, se invierte más, pero los instrumentos que tenemos, los decretos supremos 49, 19 y todo, hay que reformarlos, hay que actualizarlos. Hoy día no está teniendo la eficacia que en su momento tuvo. En Chile somos muy buenos para generar las leyes y luego somos muy malos para reformarlos y actualizarlas. Está A pesar de que se ha ido avanzando, porque yo recuerdo que antes se entregaba la unidad húmeda que le llamaban, eran 7 metros cuadrados. ¿Ah? Y ha Baño, subido, no, cocina y baño. el estándar ha subido. Hay en un minuto. Entonces, exactamente. Entonces, en todos estos años, ya creo que vamos en 50 y tantos metros El cuadrados. estándar de la solución ha subido de manera notable. Exacto. Y en parte es por eso también que los montos que dan esos subsidios hoy día ya no están dando. Entonces, tenemos que hacer mucho más. Y también desde la planificación. Porque incluso el Servio, el Estado, para habilitar terrenos tiene muchos problemas, producto de la cantidad de complejidades que le vamos Y hay que poniendo ver también la construcción en la altura. a la una vez por densificación. todas. A la densificación. Pero por otro lado también yo creo que los avances en esta época, digamos así, postmoderna, para decirlo de alguna manera, en la conversación que sostenemos nosotros para resolver la armonización del desarrollo constructivo con la naturaleza, ¿ya? Sí nos ayuda a lo que también nos señalaba Eduardo un momento atrás. La arquitectura verde ya es un tema que se quedó.
¿ya? Y tenemos que abordarlo, y en eso las conversaciones han sido absolutamente fructíferas en la medida de que justamente el tema de la construcción en altura, ok, pero no hagamos, digamos, eso a defecio de que están en Santiago. O sea, es imposible hacer guetos verticales. Arquitectura verde o sostenible. Exactamente, o sea, Porque- tenemos que porque al decir responder a eso. arquitectura verde se puede pensar que hay que meterle más jardines, Sí, pintarla no, de verde. verde. Tenemos un déficit, don sostenible. Rabín, que por debajo del estándar de la Organización Mundial de la Salud, el acceso a áreas verdes, el acceso libre a áreas verdes es del orden de los 9 metros cuadrados. Y en Puerto Montt tenemos menos de 4 metros cuadrados de acceso libre a áreas verdes. Entonces, ahí los proyectos urbanísticos tienen que considerar mucho más al urbanita, a la persona que va a vivir en la urbanización, y no solamente las ventajas de rentabilidad o la solución adecuada, digamos, adaptada, más bien adaptada a la normativa. Las normativas también se van quedando, digamos, así añejas, por decirlo de alguna manera más coloquial, pero tienen que actualizarse permanentemente. Y para eso el diálogo tiene que ser permanente. Sin diálogo permanente no vamos a actualizar las normativas, y menos aún vamos a propiciar de que se resuelvan estas dificultades que tiene la familia de vivir dignamente en una casa donde sea naturalmente, bueno, superior a los metros cuadrados. Pero también hay que considerar que la salud es un tema vital. Los barrios tienen que ser armónicos con eso, y no podemos tener el déficit de acceso a áreas verdes, porque naturalmente eso va a generarnos una cola ya en la situación de salud posterior. Entonces hay que armonizar muchas cosas. Está todo vinculado. En simple, lo que la arquitectura sostenible pretende es, primero, que el impacto ambiental, y segundo, el bienestar de las familias que viven ahí. Bueno, absolutamente de Ah, acuerdo. esa es la ecuación. esa es la ecuación. Atenuar el impacto Exactamente. y bienestar. Sí. Claro, Ya. ¿por qué? Salud. Porque tiene que haber eficiencia energética, tiene que haber uso responsable del agua, tiene que haber materiales sostenibles en la construcción, la integración con la naturaleza. Son los principios básicos para tener una arquitectura sostenible o verde. Vivir cerca del agua o vivir sobre el agua, la humanidad lo ha hecho desde Desde sus albores, vamos a decir, ¿no? Y siempre ha buscado además estar cerca del agua, ¿no? Las comunidades, desde que uno conoce algo de historia, prehistoria o arqueología, siempre hay eso. Javier, en ese sentido, es desafío, es lo que decía, por ejemplo, el tema de la salud de las personas, que efectivamente uno se da cuenta de que ahí se entregan conjuntos habitacionales y se escucha en la prensa que 6 meses algo pasó y la gente tiene sus casas llenas de las esquinas, ¿no es cierto? Aparecen los famosos hongos y empieza el tema de la tensión y la calidad de vida. Es un tema que hoy día también para ti adquiere mucho vigor, se trabaja, hay un esfuerzo Sí. De investigación académica, Muchísimo. nuevos materiales. ¿Cómo es? Chile tiene una norma técnica para construir que es altísima. La verdad que Chile ha incrementado sus niveles de estándares de manera muy notable, no solamente sísmica. En el comparativo del barrio, Sudamérica. Por supuesto. Ya. Sí. Y con Europa ahí nos perdemos. Mira, yo diría que aplicado a la realidad local, si lo que pasa Ya. es que nosotros vivimos en un país que está al fin del mundo, aquí estamos en la Patagonia. Es sísmico, La norma que- sísmica yo estoy convencido que es clase mundial. Y luego en los distintos temas Con de Japón. aislación, yo creo que hemos ido incrementando notablemente y por eso digo que el desafío se hace doble, porque evidentemente que nos hemos puesto una vara que es más alta y en buena hora. Entonces, lo que decía Tomás es muy cierto. A la hora de construir ciudad, los ciudadanos merecen acceso a servicios, a áreas verdes, porque áreas verdes es un tema que se vincula a la salud. Vamos a tener un menor gasto en salud si es que generamos hábitos y acceso a áreas verdes que lo que traen es mucho bienestar a la familia. Pero es súper importante que la manera en que abordamos nuestros instrumentos de planificación de alguna manera facilite eso y incorpore eso, porque es muy engorroso. En el programa pasado hablábamos de 8 años para poder actualizar un plano regulador comunal, las veces que se logra. Entonces se hace difícil para todo el aparataje ir avanzando en esto, pero hay muchos casos de éxito que de a poco se van, o sea, no muchos, pero cada vez más. Estamos tratando, por ejemplo, en Osorno está el predio Baquedano, que es un predio serbio que se emplaza en torno a un Emblemático de los humedal, temas sí, de en humedales, Puerto claro. Montt, sí, en Puerto Montt tenemos el caso de Dos Esteros, que es un proyecto privado que la verdad que surge desde antes de la ley de los humedales urbanos, y bueno, incorpora
y protege una zona de parque, establece un conjunto residencial alrededor, con universidades, con colegios, y de alguna manera se empieza a generar un barrio que accede a calidad de vida. Pero es un tema que hay que irlo trabajando todo el tiempo. Yo le quiero preguntar a don Rabín, en su experiencia como alcalde, ¿cuáles fueron las dificultades de la participación en el proceso planificativo? Por ejemplo, la adecuación del plan regulador, el plan de desarrollo comunal, es decir, los PLADECO. ¿Con qué, digamos, ventaja o limitaciones usted como alcalde se vio de cara a la ciudadanía? A cómo participar, a cómo hacerla que se comprometa. Me acuerdo que en una de sus gestiones el tema de los presupuestos participativos fue un gran debate, pero al final quedó un poco, digamos, no se pudo arrastrar esa experiencia para desarrollarla, para potenciarla, y por otro lado también las organizaciones... Durante los años que yo fui alcalde, porque nosotros creamos los presupuestos participativos, no siguieron en la administración posterior. Durante los 12 años, o los años que yo estuve, cuando creamos esto, se mantuvo y se fue mejorando año a año, a pedido de las propias organizaciones. Al comienzo empezamos de una forma y terminamos de otra forma, de común acuerdo con las propias organizaciones que nos solicitaron los cambios, porque a medida que tú vas implementando algo, vas viendo si va funcionando bien o mal y lo vas mejorando. Pero después, en la administración que me sucedió, no lo siguieron. Por otras, como muchas otras cosas que no se siguieron. Pero yo quería volver a lo mismo que hablábamos recién de la arquitectura verde o sostenible. Fíjate que en Lautaro, que es una comuna bastante pequeñita, hay un liceo que se llama Jorge Tellier y destaca por su arquitectura sustentable, habiendo sido reconocido en el primer lugar de los premios CES del año 24. Y este nuevo edificio utiliza estrategias como la maximización de las ganancias solares, utiliza una envolvente térmica continua, ventilación hídrica, iluminación LED, artefactos sanitarios de bajo consumo, se aprovecha el agua lluvia. Es decir, es lo que debemos de hacer nosotros. ¿Qué hacemos con el agua lluvia? Te puede servir en un edificio, ¿no es cierto?, para toda la parte de sanitario, etcétera, etcétera. Fíjate que también en la década del 90, en Puluqui, hicimos la primera corrección de aguas lluvias para regadío. Aquí, ¿cuántos milímetros? 1.200 hablaban ayer, qué sé yo, que ya habían caído en Puerto Montt. Todo se va. Se desliza. Se desliza, se va al mar o cualquier otro lado. Entonces, esto de la arquitectura sustentable, se trata de eso también. El paisajismo, muy importante. Pero también, en este liceo, por ejemplo, usaron, digamos, los materiales, ¿cómo se llama? ¿Reciclaron? Los reciclaron. Material reciclado, ya. Economía circular. Emplearon la economía circular. Esas son las Entonces, tendencias. todas esas cosas que queréis porque a medida que va avanzando el mundo y la sociedad y nosotros mismos como ciudad vamos avanzando, tenemos que ir empleando otras tecnologías. Yo te digo una cosa que hablábamos al comienzo. La carretera austral. Si no es lo mismo que hace 15, 20 o 30 años atrás, pues. Si hoy día se ha triplicado o quintuplicado en cuanto a población, entonces necesitamos otro tipo de cosas. Necesitamos una iluminación de verdad en toda la carretera. Y hay hoy día, y termino, y hay hoy día, y tú, Javier, lo debes saber mucho mejor que nosotros, tecnología en iluminación que es más barata, se ahorra mucho más que las antiguas que eran de yodo. Claro que hoy sí. día es LED. Y te ahorra un 40-45%. O sea, con la misma plata tú puedes duplicar la iluminación. Tenemos que considerar, don Rabín, que, a ver, si iluminamos la ruralidad, vamos a tener incidencia de vectores
y que nos van a afectar. Por ejemplo, hemos tenido brotes de janta en la carretera porque simplemente al poner demasiada luz se ahuyenta la lechuza, que es el biocontrolador del ratón. Exacto. Entonces, Ya. veamos, tenemos que mirarlo con Sí, más hay de... desafío. No es llegar a iluminar nomás, don No, no, David. bien, pero que, Ya. es que de eso se trata, creo yo. Justamente poner los elementos y poner la ciencia al servicio también de ¿Tenemos esto. tiempo para poner un No, ejemplo? Ahora, no, los invito a que vayamos al compromiso de la media hora, volvemos y ahí sí abordamos el último tramo de este primer café de los días jueves. ¿Eh? Vamos y volvemos. Alexandra, llegué. Hola, ¿ya supiste el chismecito del momento? Algo escuché, pero cuéntame todo. ¿Te gusta poco el kawin, eh? ¿Lo conversamos con un sour? Uy, sí, parece que estamos conectadas, amiga. ¿Lo preparas tú o lo preparo yo? Je. Cuando tienes una buena conexión, se nota. Cámbiate hoy a la estabilidad y velocidad que tu casa merece. Con Internet Fibra WOM. Plan 800 megas a solo 16.990 por un año. WOM. Nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Soy el diputado Mauro González. Como cristiano asumí el compromiso de defender la vida, la familia y la fe. Por eso dijimos no al aborto libre. Respaldamos el voluntariado en hospitales como las Damas de Blanco y evitamos la legalización de grupos satanistas y luciferinos en Chile. Con la ayuda de Dios seguiremos firmes y adelante, con la convicción puesta en aquel en quien hemos creído. Vota Mauro González. Firmes y adelante. Se viene el Cyber Autofin. Si estás buscando tu auto